Y precisamente en esos diálogos entre la Fiscalía del Distrito de Manhattan y los ciudadanos estaba demostrado que las pandillas prácticamente lo tenían aterrorizada a la población y a los ciudadanos. La intervención ha tenido que ser una operación gigantesca para poder de alguna forma hacerse con los líderes y cabecillas. Ahora la parte más complicada es lo que le toca precisamente a los fiscales, el demostrar que todos ellos hacen parte de una misma organización, que todos ellos son socios para poder acusarlos por el delito de conspiración. Igualmente, otro de los delitos más graves por los que serán acusados estas pandillas es la utilización de menores para cometer delitos, así como para traficar con el menudeo de drogas. Precisamente hoy nos acompaña desde la ciudad de Nueva York Daniel Alonso, jefe de fiscales de Manhattan. Señor Alonso, bienvenido. Y para empezar, ¿cuál es la principal causa del surgimiento de las pandillas juveniles en Nueva York? Y las causas son muchas. El problema que tenemos es problemas de delincuencia, de pobreza en las varias zonas de Manhattan. Y lo importante es que hemos visto un aumento en tiroteos y en asesinatos el año pasado. Así que el fiscal Vance ha creado o ha empezado varias estrategias para combatir la violencia relacionada con las pandillas. Fiscal Daniel Alonso, muy buenos días. ¿En qué zonas de la ciudad están concentrados los mayores focos de violencia entre pandillas y además con la gente y con los ciudadanos? Y lamentablemente lo estamos viendo más al norte de Manhattan, norte de la calle 96, en varias zonas en Washington Heights, en Harlem y en el barrio en Harlem del Este. También vemos actividad pandillera en lo que se llama Lower East Side, en la parte sureste de Manhattan. Señor Alonso, ¿podríamos decir que se está convirtiendo el tema de las pandillas en Nueva York en un problema grave para la seguridad para los neoyorquinos y hasta qué punto? Yo diría que no. La verdad es que nos tenemos que acordar que la delincuencia y el crimen grave está a un nivel más bajo en este año y el año pasado que ha estado en los últimos 15 años. Sí vimos un aumento el año pasado, pero no un aumento tan grande y ni cerca de los niveles que veíamos en la década del 80 y del 90. Señor Alonso, ¿temen alianzas ustedes de pandillas con grupos al margen de la ley como narcotraficantes o terroristas? La verdad que no vemos a esas alianzas tanto y la razón es porque las pandillas de Manhattan afortunadamente no son tan organizadas. Tienen una organización de manzana a manzana, de vivienda pública a vivienda pública, pero no tienen una organización como los narcotraficantes, los terroristas o por ejemplo la mafia. Sí, fiscal Alonso, ¿cuál es la forma en que operan estos grupos? Y depende del grupo. Como dije, muchos no son demasiado organizados, son grupos de la calle, de las viviendas públicas y son grupos afiliados por varias comunidades. Son amigos, a veces cometen varios crímenes como vender drogas, portar armas, son jóvenes y bien armados lamentablemente, pero ¿cómo se forman? Y se forman en las calles, en las viviendas públicas y a veces utilizan el internet para comunicarse. Precisamente de eso queríamos hablar, señor Alonso. Las redes sociales han sido utilizadas como medios para divulgar sus actos criminales. ¿Cómo evitar esa mala utilización precisamente de los recursos informáticos en estos casos? Y la realidad es que para nosotros que tenemos la responsabilidad de enforzar las leyes, son buenas pruebas para utilizar en los tribunales. Así que cuando los pandilleros utilizan a los medios sociales en el internet, eso es una cosa buena para nosotros porque nos ayuda a comprobar los delitos y en realidad meterlos presos. Es evidente que también han sido capturados importantes líderes de estas pandillas por medio de las redes sociales. ¿Cómo es ese proceso que llevan ustedes desde la Fiscalía para hacer el seguimiento a estos criminales? Y usamos los procesos normales de los tribunales, investigamos con la policía, con agentes encubiertos, utilizamos al jurado acusatorio y usamos órdenes judiciales para obtener evidencia usando
órdenes de allanamiento y también órdenes para recolectar evidencias electrónicas. Usamos todas las herramientas que tenemos para lograr acusar y condenar y sentenciar a los pandilleros. Señor Alonso, recientemente el Servicio de Inmigración y Aduana arrestó a 678 pandilleros en ciudades como Los Ángeles, Nueva York y Atlanta. ¿Cómo logran desvertebrar una red de pandillas en todos los estados? ¿Logran operar de alguna forma de manera conjunta? Nosotros siempre colaboramos de la manera más posible con las otras organizaciones y agencias de gobierno, pero hay que distinguir entre lo que hacemos nosotros, que es enjuiciar a los acusados de delitos, de crímenes, y a lo que hace el Servicio de Inmigraciones, que es simplemente arrestar a inmigrantes sin documentación. Son dos cosas diferentes y nosotros utilizamos las técnicas y las herramientas de la policía y de la fiscalía. Bien, fiscal Alonso, ahora precisamente viene la parte más importante para que se haga realmente justicia. ¿Por qué cargos serán judicializados estos detenidos y qué penas podrían enfrentar? Y depende los que trafican en cocaína o heroína tienen sentencias potenciales hasta condena de vida, y por supuesto los que se acusan y se condenan de asesinatos también, y los que portan armas, tirotean, hacen asaltos, robos, cosas así, son cargos graves pero menos serios, así que las penas máximas tienden a ser 10 años, 15 años, 20 años. Señor Alonso, dentro de estas bandas hay menores de edad, ¿y cómo se judicializarían estos menores precisamente que participan en actos delictivos? En el estado de Nueva York nosotros podemos investigar, acusar y enjuiciar a jóvenes de 16 o 17 años. Así que eso sí los enjuiciamos en los tribunales como adultos, pero los jueces tienen la discreción a los de 16 y 17 de tratarlos como ofensores juveniles. Sí, señor fiscal, usted nos podría informar si existen programas especializados en los que los pandilleros puedan acogerse y llevar a cabo una rehabilitación. Y por supuesto, el fiscal Vance piensa que es muy importante tener otras avenidas, influencias positivas para los jóvenes, para que no se metan en asuntos de pandilla y en vez de eso hagan cosas constructivas como clases y como deportes. Y por supuesto que hay, pero siempre por supuesto podrían haber más. Muy bien, señor Daniel Alonso, jefe de fiscales de Manhattan, gracias por haber estado el día de hoy en la mañana de NTN 24.